Buenas, estimados alumnos de Derecho Laboral. Hoy vamos a continuar con el tema de los contratos de trabajo, como los diferentes tipos de contratos de trabajo, y vamos a hacer una comparación entre las características de un contrato laboral y las características de un contrato por servicio profesional. Entonces vamos a empezar. La clase pasada estuvimos viendo qué era un contrato, cómo se realizaban los contratos, haciendo un resumen, ¿verdad? Los tipos de contratos. Hoy vamos a ver, ¿verdad? Las diferentes formas de contratos que podemos tener, de los cuales, por ejemplo, tenemos los contratos por tiempo determinado, los contratos por tiempo indeterminado, los contratos laborales, ya sea indefinido, indeterminado, los contratos por pasantía, ¿verdad? Cuando son estudiantes o personas que están por una universidad o una institución técnica, ¿verdad? Se utilizan estos tipos de contratos. En el caso de los contratos determinados, dice la ley que son aquellos que tienen un plazo específico, un plazo determinado y que está contenido, ¿verdad?, en las cláusulas del contrato, la duración del contrato. Entonces tenemos, por ejemplo, un contrato por 3 meses, es un contrato determinado porque tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización. Los contratos indeterminados no pueden ser mayores de un año, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer un contrato indeterminado, por ejemplo, de 3, 4 años, determinado, sino que tiene que ser por periodos cortos, ¿verdad? En meses. ¿Qué es lo que sucede? Cuando termina el contrato, ¿verdad? Únicamente el empleador podrá pagar nada más, de acuerdo al artículo 42, 41 y 42 del Código del Trabajo, podrá pagar únicamente prestaciones sociales tales como vacaciones y aguinaldo. ¿Qué es lo que sucede cuando un contrato determinado se vuelve indeterminado? Cuando ocurren las siguientes situaciones. Uno, cuando a mí me hacen una tercera prórroga de contrato, por ejemplo, me hacen un primer contrato, me hacen una primera prórroga, una segunda prórroga. A la tercera prórroga, si me hacen otro contrato, ya mi contrato después de esa prórroga es por tiempo indeterminado. O cuando, si se termina mi contrato determinado y yo continúo laborando un mes más para la empresa y dentro de ese mes no me notifican nada, y yo continúo laborando normalmente, automáticamente al mes mi contrato se vuelve indeterminado. Por lo tanto, si lo quieren cancelar, me tendrán que aplicar el artículo 45 del Código del Trabajo, ¿verdad? Y me tendrán que pagar la indemnización proporcional al tiempo laborado. También tenemos los contratos indeterminados. Los contratos indeterminados son aquellos que pueden tener una fecha de inicio, pero no una fecha de finalización. O puede haber un periodo de prueba que el Código del Trabajo establece que puede ser durante un mes el periodo de prueba, ¿verdad? Este periodo de prueba es para ver las aptitudes y las capacidades del trabajador, si cumple con el desempeño, ¿no?, que necesita presentar a la hora del trabajo, ¿verdad? Y se da este periodo de prueba. En algunas organizaciones, y esto es permitido, puede ser un periodo de prueba un poco más amplio, sobre todo con los cargos más técnicos, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso a laborar a una persona que está en un cargo meramente técnico, por ejemplo, si maneja bases de datos, software, si maneja cuestiones contables más delicadas, valores, entonces el periodo de prueba puede ser un poquito más, porque tal vez en un mes no lo puedo evaluar, pero sí, ¿verdad? Se debe establecer en el contrato que una vez pasado el periodo de prueba se declara un contrato indeterminado, pues, o sea, que ya queda fijo para la institución. También están los contratos por pasantía, que estos lo regula la ley también,
que es cuando tal vez un estudiante de una carrera técnica o una carrera universitaria necesita hacer su periodo de servicio, de prueba a una institución, sus prácticas, ¿verdad? Entonces hay instituciones que reciben a esta persona y le dan una ayuda, ¿no? O sea, le dan un estipendio, un viático, una ayuda para que el estudiante pues desarrolle su trabajo, pero le hacen un contrato de pasantía, que esto es regulado tanto por el Ministerio del Trabajo como por el INS, por el Instituto Nacional de Seguridad Social, y se permite únicamente un periodo de pasantía no máximo de 1 año. Entonces, si la persona que está en este tipo de contrato pasa el año, automáticamente queda como trabajador de la institución y tiene que, de acuerdo a una resolución del Seguridad Social, tiene que ingresar a la Seguridad Social y cotizar como cualquier otro trabajador. Entonces, estos son los tipos de contratos que existen, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre la cancelación de los contratos y cómo se cancelan estos tipos de contratos. Y tenemos el articulado desde el artículo 41 hasta el artículo 49 del Código del Trabajo, que establece, ¿verdad?, los tipos y formas de cómo los contratos pueden ser terminados o rescindidos. Tenemos, por ejemplo, que los contratos determinados, o sea, que tienen un periodo establecido, se pueden cancelar conforme al artículo 41 y 42 del Código del Trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que se le deberá pagar sus prestaciones sociales tales como vacaciones y aguinaldo. Entonces, en el artículo 41 se establece cuáles son las causales de cancelación de contrato. Tenemos el contrato para los contratos indeterminados. La cancelación del contrato es por el artículo 45 del Código del Trabajo, y este establece una penalidad, ¿no? Cuando se cancelan los contratos por el artículo 45, conforme al Código del Trabajo, la ley establece el pago de una indemnización. ¿Y qué significa indemnizar? Significa resarcir un daño. El daño es que yo dejo a esta persona desempleada, porque el artículo 45 establece que puedo despedir a alguien sin causa justa. O sea, de que ya no lo quiero tener en la institución y quiero que se vaya ya, entonces le aplico el artículo 45, pero por ello yo tengo que pagar una indemnización por años de servicio. En este artículo se establece un máximo de 5 meses por 6 años laborados. Entonces, en los 3 primeros años se paga un mes de salario completo, el cuarto, quinto y sexto año se pagan 20 días hasta llegar a 5 meses de indemnización. Entonces, la ley establece que la indemnización no será ni menor de 1 año, ni menor de 1 mes, perdón, ni mayor de 5. Entonces, el artículo 45 establece que tengo que tener 1 año elaborado. Pero hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y por jurisprudencia que ahora se debe de pagar la indemnización en casos de contrato indeterminado antes del año. O sea, si yo trabajo 6 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, sí tengo que pagarle indemnización por año de servicio, aunque no haya cumplido el año. ¿Qué es lo que sucede? Muchas empresas lo que hacían es que antes de que el trabajador llegara al año, les cancelaban los contratos por cualquier razón. Le decían, bueno, no tenemos materia prima, no tenemos pedido, no hay mercado, no hay cliente. Y entonces despedían al personal. Estas figuras se daban mucho en la zona franca, ¿verdad? Entonces hacían despidos masivos con el artículo 45. Claro, la persona no llegaba al año, no le pagaban la indemnización, y tal vez 2 meses después la misma persona iba a buscar trabajo, la ingresaban, iniciaba de nuevo con otro nuevo contrato, y así sucesivamente se lo cancelaban antes del año. Ahora ya no. Ahora, si se cancela un contrato
por tiempo de un contrato indeterminado y que no haya cumplido el año, tienen que pagar la indemnización por años de servicio, ¿verdad? Y si no, pues se busca la vía primero administrativa, que es ante el Ministerio del Trabajo, y luego, si hay una resolución favorable al trabajador, que lo debe de haber, y el empleador hace caso omiso a esto, pues se eleva a la vía judicial y va a tener que pagar más, pues, por todos los trámites que se tienen que hacer, pagar abogado y una serie de cosas. ¿Qué es la recomendación? Paguen, o sea, las empresas, los empleadores, paguen porque ya está establecido en la jurisprudencia nacional, en la jurisprudencia de nuestro país. Y otro artículo para cancelar es el artículo 47 del Código del Trabajo, que es los cargos de confianza. Los cargos de confianza establecen que si una persona ejerce un cargo de confianza de acuerdo al artículo 7, inciso A del Código del Trabajo, donde dice que quiénes son los cargos de confianza. Y estos pueden ser, por ejemplo, los directores, los gerentes, los coordinadores de área, pueden ser las personas que manejan valores, pueden ser las personas que ejercen cargos de supervisión, de dirección. Y el artículo 7 del Código del Trabajo establece que el cargo de confianza no te lo da la designación del cargo, sino la naturaleza del trabajo. O sea, de acuerdo a mi naturaleza de trabajo, puedo considerarme o no cargo de confianza. En este caso, cuando es cargo de confianza y se nota pues que hay una represalia en contra del trabajador, se invoca el artículo 47 y deberá de pagar una indemnización adicional, o sea, otra indemnización aparte de la del 45, que va de 2 a 6 meses de salario de indemnización, siempre y cuando ocurran dos cosas: que el trabajador haya sido despedido y viole sus derechos laborales, y dos, que el trabajador haya cumplido al menos un año de trabajo. Entonces, si existen estas dos características, pues se le deberá de pagar el cargo de confianza, y como le decía, va de 2 a 6 meses, dependiendo de la decisión del patronal. Aquí es bastante, no está regulado por la ley por años, como el artículo 45 por año de servicio, sino que la ley te dice que te despidan violando tus derechos y que tengas un año de trabajo, ¿verdad? Entonces, si el contrato es violatorio al artículo 46 del Código del Trabajo, ¿verdad? Entonces dice el artículo, no habrá reintegro, pero sí se le deberá de pagar una indemnización de 2 a 6 meses de salario, pero no establece periodos de tiempo. Significa que si una persona tiene, por ejemplo, un año y medio, lo más probable es que le den 2 meses de salario. Si tiene 5 o 6 años, probablemente negociarán entre 4 o 5 meses de salario. La ley no establece específicamente por tiempo, sino que te da un rango de 2 a 6 meses. Podrás tener 10 años laborados y el empleador te dice, bueno, como la ley no me establece que si trabajaste o no tanto tiempo, yo te voy a dar solo los 2 meses, ¿verdad? Que es el mínimo que establece el Código del Trabajo. Y por último tenemos el artículo 48 del Código del Trabajo, que es el artículo cuando existe causa justa para el despido. O sea, significa que si el trabajador comete alguna falla o alguna situación que riñe con el reglamento interno y con el código, pues puede ser despedido con el artículo 45. En este caso, con artículo 48, en este caso, para aplicar el artículo 48, el empleador deberá de notificar al Ministerio del Trabajo y solicitar la autorización del despido. ¿Cuál es el error muchas veces de las organizaciones? Que despiden con el artículo 48 sin antes hacer los trámites ante el Ministerio del Trabajo, y eso es ilegal. O sea, automáticamente esa persona puede ser reintegrada, ¿verdad? Si no se cumple con el proceso establecido. ¿Y cuál es este proceso? Que el Ministerio del Trabajo tendrá que la institución tendrá que notificar al Ministerio del Trabajo
las causales del por qué está solicitando la aplicación de este artículo 48, ¿verdad? Justificando con documentación qué es lo que cometió el trabajador, y el trabajador es notificado, lo llaman, ¿verdad?, para su debida defensa, y si el Ministerio del Trabajo constata de que el empleador tiene la razón, pues le autoriza la aplicación de este artículo. Al aplicarle este artículo, recordemos que se pierde la indemnización por años de servicio, o sea que siempre le van a pagar prestaciones. Cualquiera sea la causa de despido, cancelación de contrato o rescisión del contrato, ya sea por el 41, 42, 45, 47 o incluso la renuncia con el 43, ¿verdad? Siempre le pagarán prestaciones sociales tales como vacaciones y aguinaldo. Entonces, recordemos que con el artículo 48 yo no lo puedo aplicar de inmediato. Si el trabajador cometió una situación que violó el reglamento interno, por decir algo, llegó en estado de ebriedad a laborar, ¿verdad?, agarró un vehículo y tuvo un accidente. Entonces, el empleador no podrá automáticamente aplicar el artículo 48, sino que lo suspende, hace la solicitud, demuestra al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo manda a llamarle y decirle, bueno, está esta situación, dice el empleado, sí es cierto, entonces ok, se aplica el artículo 48 y hasta en ese momento se aplica la carta de despido. Hay que ver algo y hay que tener en cuenta que muchas veces no se demuestra la situación del trabajador, no se demuestra la violación por parte del trabajador, y por lo tanto muchas veces el Ministerio del Trabajo no va a lugar a la solicitud de la aplicación del artículo 48. Por lo tanto, la empresa lo que hace es le aplica el artículo 45, pero sabe que le deberá de pagar toda su indemnización por años de servicio. Además de eso, que cuando el empleado comete la violación, el empleador tiene un mes, miren bien, un mes, no es 40 días, 50 días, 20 días, es un mes para hacer valer su derecho. Significa que si alguien cometió una situación que puso en riesgo, por ejemplo, la vida del resto de los trabajadores, y pasó un mes y no le hicieron nada, pues ya no le podrán hacer más nada. ¿Por qué? Porque el código establece que las violaciones que hacen los trabajadores en el desempeño de sus funciones prescriben en un mes, ¿verdad? Entonces, no podrá tomar ninguna resolución a menos que le aplique siempre el 45, pero le tiene que pagar la indemnización. Y por último está la renuncia. La renuncia establece que puede el trabajador poner la renuncia siempre y cuando, conforme al artículo 44, de los 15 días de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador no puede renunciar e irse de inmediato, sino que tiene que haber un proceso de entrega. Tal vez no todos los cargos requieren ese periodo, pero sí, cuando se elaboró la ley 185, se estableció que el trabajador no tuviera esa posibilidad de renunciar e irse al día siguiente y dejar colgado al empleador, como lo era con el código anterior. En el código anterior uno podía renunciar de manera inmediata, incluso se establecía en la notificación de despido. Yo recuerdo con esa ley laboral que existía antes del 96, y decía, pongo mi renuncia de inmediato de carácter irrevocable, decía. Ahora las renuncias no necesariamente tienen que poner irrevocable, sino que renuncia al cargo dando los 15 días de tal fecha a tal fecha. ¿Por qué se ponía antes que era irrevocable? Porque el empleador tenía la capacidad de decirte no te acepto la renuncia, ¿verdad? Entonces, hoy en día el empleador debe de aceptar la renuncia siempre y cuando el trabajador, conforme al artículo 44, dé los 15 días de labor para laborar en la institución. ¿Qué pasa si no da los 15 días? Pierde la indemnización por año de servicio. ¿Pierde sus prestaciones? No, las prestaciones, independientemente de que sea la causa de despido, siempre se la da de pagar tanto como vacaciones como aguinaldo. Por lo tanto,
en el artículo 43, y a veces hay una mala interpretación ahí, te dice el artículo 43, mutuo acuerdo o renuncia. Son dos cosas. Entonces, ¿cuál es el mutuo acuerdo? Existe el mutuo acuerdo cuando, por ejemplo, yo les pongo al empleador y le digo, mire, figúrese de que yo tengo que renunciar porque, qué sé yo, dentro de 5 días tengo que viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Y voy a aprovechar un viaje ahí y me voy a quedar trabajando, qué sé yo. Y hay una urgencia del trabajador que no puede dar los 15 días. Entonces, el artículo 43 te dice mutuo acuerdo o renuncia. Significa que el empleador puede ponerse de mutuo acuerdo con el trabajador y el trabajador le solicita, por supuesto, al empleador que le permita la renuncia anticipada. O sea, no dar los 15 días de trabajo. Por lo tanto, si existe un mutuo acuerdo, pues entonces el trabajador no estará obligado a dar los 15 días. Si no existe el mutuo acuerdo, por supuesto, tiene que dar los 15 días. Otra forma también de componer esta situación o de arreglarla o de llegar a un acuerdo es que el trabajador salga a los 15 días. Si no hay necesidad de que haga una entrega formal, un periodo de entrega, pues simplemente el trabajador puede irse de vacaciones, ¿verdad? En este caso, que esta persona necesita viajar, ¿verdad? Urgentemente, cuando pone su renuncia, se pone con mutuo acuerdo con el empleador, dice el empleador, no, es que no te la puedo dar de inmediato porque no, andate de vacaciones, entonces los 15 días y ese periodo que debe de trabajar puede irse de vacaciones siempre y cuando tenga vacaciones acumuladas. Entonces, esto es el tema de hoy y esto entra a la evaluación del próximo examen parcial que lo tenemos este sábado.